Vamos a referirnos a cada una de las etapas del procedimiento de selección, haciendo la precisión que como regla general corresponde tanto a la licitación pública y concurso público clásico como a la licitación pública o concurso público que hemos denominado sujeta a una modalidad. En primer lugar tenemos la convocatoria. La convocatoria tiene que efectuarse necesariamente a través de su publicación en el SEACE. Y eso tiene que hacerse en la licitación pública, en el concurso público, en la adjudicación simplificada y en la selección de consultores individuales. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que haya una convocatoria válida tanto en la licitación pública como en el concurso público? En primer lugar, ¿cuál es el medio que debe utilizarse? Ya lo hemos señalado. Es de carácter obligatorio que toda convocatoria que se efectúe de una licitación o concurso público debe realizarse a través del SEACE. Si no hay una publicación a través del SEACE, esa convocatoria no tiene validez. Puede, alternativamente y de carácter facultativo, utilizarse otros medios. La idea fundamental es que haya una mayor difusión de la convocatoria del proceso. ¿Qué otras condiciones previas deben cumplirse para que la convocatoria sea válida? Tres fundamentalmente. Uno, que el procedimiento de selección esté incluido previamente en el Plan Anual de Contrataciones. Dos, que tenga un expediente de contratación aprobado. Y tres, que tenga bases aprobadas. ¿Y qué requisitos concurrentes deben cumplirse? Uno, tiene que cumplirse con publicar la información a que hace referencia el artículo 33 del reglamento. Tiene que publicarse las bases que previamente deben haber sido aprobadas. Y cuatro, con relación al registro de información de la convocatoria, en el caso del objeto contractual de bienes o en el caso de servicios, donde el concepto es el valor estimado, hay la obligación de registrar en el SEACE el valor estimado. Lo que sí hay que tener cuidado, y el SEACE ha desarrollado un mecanismo para tal efecto, ese valor estimado no se va a publicitar, porque de acuerdo al mandato legal, el valor estimado en el caso de bienes y servicios es de carácter reservado. En cambio, en el caso de obras y de consultoría de obras, el valor referencial siempre va a ser de carácter público. Es decir, una vez que se registre el valor referencial en el SEACE, esto va a ser de conocimiento desde el principio por parte de todos y cada uno de los proveedores que están interesados en participar en esos procesos de selección. La segunda etapa del procedimiento de selección es el registro de participantes, es decir, es el momento en que el proveedor manifiesta su interés en participar en ese procedimiento de selección. ¿Qué condiciones debe reunir el proveedor para poder registrarse válidamente en un proceso? Primero, tiene que tener su inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Y luego, la otra condición mínima que debe cumplir es que no tenga una sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones. ¿Cuál es el plazo? El plazo para el registro de participantes es a partir del día siguiente de la convocatoria hasta antes de la presentación de propuestas. ¿Qué otras características podemos mencionar de esta etapa de registro de participantes? Que es, como ya lo hemos señalado anteriormente, de carácter electrónico, todo se va a hacer a través del SEACE, es de carácter gratuito y en el caso específico de obras da la posibilidad que pueda obtener una versión del expediente técnico siempre que se pague el derecho correspondiente por el fotocopiado. En la etapa de consultas y de observaciones, que como hemos señalado anteriormente, ahora se fusionan en una sola, la característica o la finalidad que tienen las consultas es servir como instrumento a través de los cuales los proveedores que participan en un proceso de selección contribuyan a velar por la claridad de la regla de juego. Estas consultas se ha previsto que el proveedor los presente por escrito a través de mesa de partes. Al igual que en el caso de consultas, las observaciones también deben ser formuladas por los proveedores participantes. Y la finalidad de las observaciones específicamente es velar por la legalidad de la regla de juego. Al igual que en el caso de consultas, el plazo mínimo para formular observaciones es 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la convocatoria y el que debe absolver las consultas también es el comité de selección, el mismo que tiene un plazo máximo de 10 días para tal efecto. En esta etapa de consulta y observaciones, otra de las novedades que trae la nueva normativa es la posibilidad de que los proveedores participantes que no estén de acuerdo con lo decidido por el comité de selección respecto de las consultas y respecto de las observaciones, tiene la opción de solicitar que se eleve al OCE para que el OCE emita un pronunciamiento en segunda instancia. Se establece un plazo de 3 días de notificada la respectiva absolución de consulta de observaciones.
Una vez que se eleve el expediente al OCE, la Dirección de Supervisión va a tener un plazo máximo de 10 días para los efectos de emitir el pronunciamiento correspondiente. Y se señala expresamente que el pronunciamiento que emita el OCE respecto de las consultas y observaciones que han sido objeto de elevación deben ser debidamente motivados. El pronunciamiento que emita el OCE es de carácter obligatorio. No cabe contra este pronunciamiento ningún recurso impugnatorio en la vía administrativa. Por consiguiente, constituye una instancia definitiva lo resuelto por el OCE a través del pronunciamiento respectivo. Una vez vencida la etapa de consulta y observaciones con la respectiva formulación y la absolución correspondiente, llega la etapa de integración de bases. Para los efectos de la integración de las bases, se ha señalado que la ley 30.225 no ha establecido plazo alguno. Eso significa que en las bases del proceso debe indicarse los plazos correspondientes. ¿Qué características podemos señalar, resaltar de esta etapa de integración de bases? Primer aspecto, que en este momento, en esta etapa, lo que debe hacer el comité de selección es incorporar a las bases todas las modificaciones que se hayan producido, ya sea como consecuencia de las consultas y observaciones, ya sea como consecuencia del pronunciamiento del OCE o como consecuencia de las acciones de supervisión que efectúa de oficio el OCE. Todas estas modificaciones que se hayan generado por cualquiera de estas causales deben ser incorporadas en esta etapa por parte del comité de selección. Entonces, eso va a dar lugar a que se publique en la integración de bases una segunda versión de las bases. Y esta segunda versión de las bases vienen a constituir las reglas definitivas a las cuales se va a sujetar el proveedor para presentar sus propuestas, el comité para evaluar y calificarlas y para el otorgamiento de la buena pro. Por tanto, esta segunda versión, estas reglas definitivas, no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía. Una vez que se han integrado las bases, ya se genera otra etapa del procedimiento de selección, que es la presentación de propuestas. Y para tal efecto debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Cuando el objeto contractual sea la consultoría, se van a presentar dos sobres, un sobre de oferta técnica y un sobre de oferta económica. Todos los documentos deben estar foliados y rubricados y las formalidades deben estar sujetas a lo que se señale en las bases del proceso de selección. La propuesta técnica debe tener el número de copias en función al número de miembros del comité especial y en el caso de la propuesta económica, solo en original. En el caso que el objeto contractual sea bienes, servicios u obras, se va a presentar un solo sobre. Un solo sobre que contenga toda la información técnica y económica que va a servir luego para que el proveedor sea evaluado por parte del comité de selección. En este caso, tal como hemos señalado, debe consistir la evaluación, como explicaremos en la siguiente diapositiva, pero fundamentalmente en el caso de bienes, servicios y obras, solo se presenta, y eso es lo que hay que resaltar, porque ese es uno de los cambios fundamentales que se da en la nueva normativa, un solo sobre. Ya sea el postor o su representante o un tercero pueden presentar ofertas en nombre del postor. No se va a exigir ninguna acreditación de representación como ocurre con la actual normativa. La idea es no establecer excesiva formalidad para la presentación de propuestas en acto público. Todo acto público necesariamente debe contar con la participación de un notario público o en aquellos casos donde no sea posible la participación de un notario público tendrá que hacerlo un juez de paz. Adicionalmente, es posible que se cuente con la participación en el acto público de un representante del Sistema Nacional de Control. Otro aspecto que debemos destacar de la presentación de propuestas es que la oferta que se presente debe estar por escrito, debe estar firmada, debe estar foliada, debe presentarse por el mismo proveedor o por un tercero, tal como hemos señalado anteriormente. Una vez que se han presentado las propuestas, se procede a la apertura del mismo. En el caso de bienes, servicios y obras, hemos señalado que es un solo sobre de oferta técnica y de oferta económica. Se va a formar parte de un solo documento, un solo conjunto de documentos que forma parte del sobre que presente el postor. En cambio, en la consultoría sí es necesario destacar la presentación de dos sobres. Y cuando se presentan dos sobres, el orden en que se van a aperturar eso es primero la oferta técnica y luego la oferta económica. En esta etapa de presentación de propuestas,
un tema que debemos resaltar también el régimen de subsanación y aclaración de ofertas. La nueva normativa establece esa posibilidad, estableciendo un plazo de 3 días para los efectos de que el postor pueda subsanar o aclarar las ofertas. Se puede subsanar las ofertas durante la admisión de la propuesta, durante la precalificación, durante la evaluación o calificación de la misma. La aclaración o subsanación de errores formales o materiales que no modifiquen el alcance de la oferta, es decir, aquella información que ya forme parte de la propuesta, de los documentos que ha presentado. La norma señala una serie de supuestos en los cuales se puede dar esa posibilidad de subsanar errores o aclarar algún defecto en la información que contiene los documentos que forman parte de la propuesta. Otro aspecto relacionado con la subsanación de ofertas está referido a la falta de presentación de documentos. Mientras lo primero que hemos señalado tiene que ver con la información que ya forma parte de la propuesta, en este segundo aspecto está referido cuando el postor ha omitido la presentación de un documento. Ahora se ha ampliado, inclusive es posible que se pueda subsanar la falta de presentación de documentos que tengan por objeto acreditar factores de evaluación o criterio de evaluación. Pero se mantienen 2 condiciones para que proceda. 1, que se trate de documentos expedidos por autoridad pública en ejercicio de su función. Y 2, que esa expedición del documento tiene que haberse efectuado antes de la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para la presentación de propuestas. En el caso de la oferta económica o del documento que contiene la oferta económica, solamente es posible subsanar el rubricado o foliado. No hay otra posibilidad de subsanación, ya sea por errores u omisiones o por falta de presentación de documentos. Para los efectos de la evaluación de las propuestas, los factores que se utilicen, que se establezcan en las bases del proceso, deben tener vinculación con el objeto contractual, deben responder al criterio de razonabilidad, deben guardar proporcionalidad con el objeto contractual o con la complejidad o simplicidad de la materia que va a ser contratada a través del proceso de selección y fundamentalmente debe reunir criterios de objetividad. En el caso de consultoría se da la posibilidad que se pueda emplear algunos criterios que no necesariamente cumplan con esos criterios de objetividad. ¿Qué factores de evaluación pueden emplearse? Si el objeto contractual es bienes, servicios y obras, se pueden emplear factores como plazo de entrega, características particulares del objeto contractual, garantía comercial o de fábrica, otros que se puedan establecer en las bases estandarizadas aprobadas por el OCE. En el caso de consultoría, la metodología propuesta, las calificaciones y experiencia del personal clave. Y en la selección de consultores individuales se pueden evaluar factores como la experiencia en la especialidad, la calificación y una entrevista. ¿Qué requisitos de calificación se pueden emplear para los efectos de determinar la validez o invalidez de la oferta? La norma ha señalado específicamente que los requisitos de calificación que se pueden emplear para tal efecto son los vinculados con la capacidad legal del postor, es decir, las autorizaciones que puedan tener para realizar una determinada actividad o la capacidad técnica y profesional del personal que se propone, el otorgamiento de la buena pro. ¿Qué podemos resaltar respecto de esta etapa? Cuando el objeto contractual se trate de bienes, servicios y de obras, el otorgamiento de la buena pro se va a realizar por acto privado, es decir, solo se va a notificar a través del SEACE. En esta publicación debe tenerse mucho cuidado de publicarse el acta y el cuadro comparativo detallado de la evaluación de la calificación que ha procedido a efectuarse. En caso de empate, debe indicarse, debe establecerse un orden de prelación para los efectos de determinar a quién de ellos se otorga la buena pro. Y en ese sentido, tiene que procederse a un sorteo. En el caso que el objeto contractual se trate de consultoría, el otorgamiento de la buena pro necesariamente tiene que efectuarse por acto público. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si es que se produce empate en el puntaje total? Cuando se produzca empate en el puntaje total, se establecen 2 alternativas para solucionar ese empate. Primero, se otorgará la buena pro a aquel postor que haya obtenido el mejor puntaje en la oferta técnica. Si esto no es posible, es decir, si empatan tanto en la oferta técnica como en la oferta económica, se otorgará la buena pro por sorteo.